Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Ahorra o Nunca, este espacio diseñado para darte herramientas para que puedas tomar el control de tus finanzas. Y hoy un tema pero de locos. Vamos a hablar sobre el dinero y para eso me acompaña, primero tengo un gran honor, es un gran amigo mío, el economista Andrés Ugalde. Él es economista, tiene un PhD, un doctorado en economía y es director de la primera carrera en Ciencias Políticas del Ecuador, una carrera que la promueve la Universidad Católica de Cuenca. Andrés, primero muchas gracias por tu tiempo, que seguramente es escaso. ¿Qué va, Fausto? ¿Qué va? Siempre se hace tiempo para los amigos y más todavía para este lindo espacio en esta prestigiosa institución muy querida además para los cuencanos con el Caja. Así que nada, es un placer estar aquí, me tienes a las órdenes y sí, pues es un placer conversar de lo que... Y hablar del dinero. Dinero, que es a mucha gente no nos gusta hablar del dinero, pero vamos por partes. ¿Qué es el dinero y por qué es tan importante en nuestras vidas? A ver, habría que empezar. Yo siempre que hablo de esto con mis chicos en el aula, suelo partir de una pregunta que es fundamental, que vale hacerse como ciudadanos, como amigos. Y es esta, ¿no? El dinero, Fausto, ¿tú crees que satisface alguna necesidad? Sí, para mí sí. Sí, el dinero. ¿Cuál, por ejemplo? La educación de mis hijos. Otra. Alimentación. Pero tú te puedes comer el dinero. No. Exacto, entonces ahí es donde yo les pregunto a uno de los chicos, ¿el dinero satisface una necesidad? Alimentación, pero no te lo puedes comer al dinero. O sea, planteado así, entonces la respuesta es no, pero contribuye a... Exacto, el dinero no satisface ninguna necesidad. El dinero te permite comprar bienes y servicios que satisfacen necesidades. Es muy importante empezar entendiéndolo, porque ahí viene justamente el tema de, acumular dinero, por ejemplo, acumular dinero por dinero. ¿Tiene sentido? El dinero como tal es un bien. El dinero no es un bien. El dinero es simplemente una unidad de valor, es una unidad de medida. El dinero no satisface necesidades porque no es un bien ni es un servicio. El dinero te permite comprar bienes o adquirir servicios que eso sí satisfacen necesidades. Entonces, la acumulación del dinero, la gestión del dinero, el cuánto ganas, el cuánto ahorras, el cuánto gastas, cómo gestionas tu dinero, tiene que ser pensado siempre en virtud de los bienes y servicios que pretendes comprar. El dinero como tal es solamente una herramienta que además simplemente es un tema que te sirve para expresar valor. A ver, pero aquí lo que nosotros promovemos, las cooperativas de ahorro y crédito, que principalmente somos de ahorro y crédito. ¿El ahorro entra dentro de esto como un bien? ¿Es un bien, es un servicio o no conviene? El ahorro es fundamental para una economía porque el ahorro es justamente eso, el acumular dinero, pero al acumular dinero con un propósito. Entonces, parte de la educación financiera, parte fundamental, que yo creo que le falta mucho a la gente, es el saber, ok, voy a ahorrar dinero, voy a acumular dinero para adquirir un bien o para adquirir un servicio. ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese servicio? ¿Cuál es la meta humana que yo tengo detrás de esa acumulación? Estoy acumulando dinero para pagarles los estudios a mis hijos. Muy bien, eso tiene una lógica. Estoy acumulando dinero para irme de viaje. Eso tiene otra lógica. O sea, un acumular dinero sin una meta no tiene sentido. No tiene sentido porque el dinero se convierte simplemente en un bien. Y en este caso, no hay una buena gestión del dinero a menos que se tenga un propósito detrás de ese dinero. Y nosotros vemos eso todo el tiempo. A ver, ¿qué es lo que vemos todo el tiempo? ¿No es cierto? Se va un hermano migrante a los Estados Unidos y sabe que tiene que ganar dinero por ganar dinero. Y en efecto acumula $100,000, acumula $200,000, viene con sus $200,000 en un bolso, ojalá no le asalten en Durán, llega a Ecuador con los $200,000. Y los $200,000 se convierten en, de pronto, un carro del año, en gasto suntuario, en viajes, en joyas. Y este hermano migrante antes de 4 años está buscando de nuevo cómo irse porque no tiene un medio de subsistencia claro. No tuvo una meta. No tuvo una meta. Si este hermano hubiera dicho estos $200,000 son para
comprarme 2 departamentos, esos 2 departamentos ponerles en arriendo y que esto se convierta en un ingreso estable, perfecto. Si estos $200,000 son para comprarme 3 hectáreas de terreno y cultivar y esto se convierte en un ingreso estable, perfecto, porque ahí la meta del dinero es ese terreno. Ese departamento. Pero eso no es dinero por dinero. Y lo mismo les pasa, lo hablábamos contigo el otro día, ahora qué bueno que nos veamos con más frecuencia y lo conversábamos el otro día, nuestros amigos que se jubilan, ¿no es cierto? Tú trabajas en una institución X, en la empresa X, Y, Z, que produce muebles, que produce neumáticos o que fuera. Tú estás acostumbrado además a ganar, di tú, $1,500 al mes. Ok, es mi sueldo. El sueldo que percibí por N años, o al menos los últimos años. Viste por N años. Y por lo tanto, tú, Fausto, que ganas $1,500, sabes qué hacer, sabes administrar esos $1,500, ojalá. Te iba a decir, ojalá, porque te iba a decir el ejemplo que tú pones de este hermano migrante que acumuló los $100,000, pero que luego acá los usó sin fin, los usó sin propósito. Bien nos puede pasar con nuestro sueldo acá a corto plazo, ¿no? Si no tiene un propósito, si la plata no tiene un propósito, la plata se va. Es como querer tener agua entre las manos, porque el dinero no existe, el dinero es, económicamente hablando, el dinero es, básicamente tiene 3 funciones. Unidad de valor, depósito, unidad de depósito y unidad de cuenta, para que puedas esta mesa de aquí contabilizarle, unidad de valor para expresarlo en dólar y unidad de acumulación o de depósito para que puedas guardar dinero. Eso es lo que hace el dinero en la economía, ¿cierto? Pero simplemente, el dinero en realidad es una ficción. Lo que está detrás del dinero, el propósito que está detrás del dinero es en realidad lo que le da sentido. Pero el dinero es en realidad una ficción, tanto que, debo decirles a los chicos, en el aula, si tú quieres el dinero como tal, es decirles, el dinero no existe y se hacerles un juego en el aula. Porque es decir lo siguiente, tú tienes un hotel. Y al frente del hotel queda una panadería. Hagamos un ejercicio. Y el dueño del hotel le debe $100 de pan al dueño de la panadería. Ahora, el dueño de la panadería, en la esquina queda una fábrica que hace harina, con la que el panadero hace el pan, ¿no es cierto? Entonces, el dueño de la panadería le debe $100 al señor de la fábrica de harina, ¿verdad? Entonces, el dueño del hotel le debe $100 al panadero, el panadero le debe $100 al dueño de la fábrica de harina, y digamos que el dueño de la fábrica de harina duerme en el hotel, entonces le debe $100 de vuelta al dueño del hotel, ¿de acuerdo? Es un triángulo, ¿cierto? Ok. ¿Verdad? Entonces, el hotelero le debe $100 al panadero, el panadero le debe $100 al industrial, la industria le debe $100 al hotelero. Entonces, llega un gringo un día, chanchito de aquí, y le dice al dueño del hotel, vengo a conocer el hotel, y le pone $100 ahí sobre la mesa. Deja ahí un billetito de $100 sobre la mesa. Y dice, me voy a dar una vuelta. Para conocer el hotel, voy a ir a ver el restaurante, quiero conocer las habitaciones, voy a chequear la piscina, me demoro 15 minutos. Ya vengo, y deja ahí el billetito de $100. El dueño del hotel coge esos $100, cruza la calle, le paga los $100 al panadero. El panadero coge los $100, se va a la esquina, le paga por la harina en la industria, queda saldada la deuda. El dueño de la industria coge los $100, regresa al hotel, paga los $100 que le debía al hotelero, y el gringo llega y dice, no me gusta el hotel, coge los $100 y se va. Mete los $100 en el bolsillo y se va. ¿Con qué pagas? Claro. ¿Con qué pagaste $300? Porque además de no pagaste 100, pagaste $300 de transacciones. ¿Con qué? El billete ya no está. El gringo se llevó su billete. O sea, era un solo billete físico que pagó 3 deudas. Y si le alcanzaba para darse otra vuelta, compraba $100 adicionales de pan. Si se daba otra vuelta y otra vuelta, se convertía en 300, en 600, en 900. El gringo vino y se llevó el billete. ¿Con qué pagaste? ¿Con qué se pagaron? Si ese billete ya no existe, ese billete está en el bolsillo del gringo y el gringo está de nuevo camino a donde viva. Te hubiera dicho servicios, pero a la final el gringo no recibió ningún servicio. No recibió nada, solo dejó un billete durante 15 minutos. ¿Con qué pagaste? Con tu palabra, con un compromiso. No, lo pagaste con el billete porque se dio la vuelta. En realidad el billete es solamente una expresión de valor. Si el panadero, el dueño de la industria y el hotelero se sentaban a tomar un café, decían, nos debemos $100 entre los tres que demos tablas, el dinero no era necesario. Entonces, el dinero solamente tiene propósito o sentido. Ese papel, ese billete de $100 no significa nada. El propósito es Viene sentido cuando se empieza a mover.
tiene sentido cuando el dinero se mueve. Por eso uno de los indicadores centrales de la economía es la masa monetaria, que es cuánto dinero hay en la economía, y la velocidad de circulación del dinero. Cuando era chico sabía poner mis iniciales en la esquina de los billetes. Me llegaba un billete de, no sé, en ese entonces Sucre habrá sido, ¿no? Sin Ponía- duda. Sin duda, y ponía las iniciales en la esquinita de abajo con eso, pero para ver si regresa. Una vez sí regresó. A ver si regresaba el billete, porque lo importante era ver no tanto el billete per se, no tanto el dinero per se, sino cuánto se mueve. Si es que el panadero alcanzaba a darse otra vuelta, si el hotelero cogió los $100 y dice el gringo todavía se demora, pues esos mismos 100 compraba $100 de pan. Y el dueño de la panadería compraba $100 de harina y el dueño de la harina precancelaba una noche de hotel. Y eran $600 de transacciones porque el billete se dio 2 vueltas. El billete no significa nada. Es cómo se mueva ese billete. El dinero tiene sentido en virtud de cuántas transacciones se generen. Es lo que se llama, o lo que mucho escuchamos, la dinamización de la economía. Por eso una de las cosas que todo el mundo te dice que no deberías hacer es el famoso colchón bank. O sea, tener dinero acumulado en casa, guardar dinero. Voy a tener aquí $1,000 guardados. ¿Qué estás guardando? Pues eso uno te afecta a vos porque no hay meta, no hay algo que esté solventando. Ese dinero no solventa una necesidad, no compra un bien, no se mueve ese dinero. No se mueve. De la economía. Por lo tanto, Ok, entonces me quedan 2 cosas claras. Lo que le da sentido al dinero es la meta, ¿no? Y ese dinero sin meta, sin propósito, bien puede no existir o dejar de existir en el corto plazo. y de hecho, estadísticamente eso es una realidad. ¿Ah? O sea, estadísticamente es una de las realidades más dolorosas de nuestro país, además, Fausto. Sí, nos pasa y yo ahora mismo me he acordado de mi último salario, pero Es lo que... Y ahora me acuerdo de mi último sueldo, que no sabes qué pasó. A ver, ese dicho popular de que no tienes plata en el bolsillo porque se hace plata de bolsillo. claro, plata de bolsillo. Si es de plata de bolsillo, es verdad. Tú métete $20 al bolsillo y descuídate. Para 2 días después ya no tienes los $20. Claro. ¿Y en qué gasté? ¿Y dónde fue? ¿Y dónde está la plata? Y te aseguro que la mitad de los ecuatorianos llegan a fin de mes y si le dices, ok, tú ganaste $1,500, toma una hoja de papel, dime en qué se gastaron los $1,500, no te demuestro. Qué bien, qué necesidad. Oh, ok, entonces por ahí va la importancia del presupuesto también. Del presupuesto y de que el dinero tenga un propósito. Nos has explicado qué pasa cuando ese dinero circula, pero me quedé con la curiosidad, nos quedamos a la mitad de tu ejemplo de esa persona que se jubila. A ver, la persona que se jubila te decía que es estadísticamente uno de los grandes dramas de nuestro país, porque, ok, si tú tienes problemas administrando $1,500, pero como sea, son $1,500, de alguna manera te han pagado esos $1,500 durante 30 años y algo le aprendes, me van a manejar de alguna manera. Porque algo existe. Además, esos $1,500 caen dentro de tus posibilidades, pero un buen día te jubilas, te cae la liquidación, viene un señor y te da un cheque de $60,000. Tú nunca has tenido $60,000 juntos, y un día te dan $60,000. Además tienes 70 años, 60 años de edad. Y te dan 60, te dan $80,000. Si $1,500 creo tu sueldo, no sabías bien cómo manejar, no tienes la menor idea de cómo manejar $60,000. No la tienes. O sea, lo que hará la media, Esa jubilación. dirá, yo lo pongo en una póliza, en el mejor de los casos, ¿no? Porque mucha gente, creo yo, que haría lo mismo. Bueno, ya me merezco, mejoro el carro. Tengo aquí unas reparaciones de casa que estuvieron años, pero ahí. Entonces, Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si $20 pueden hacerse plata de bolsillo, $100,000 también, Fausto, también pueden hacerse plata de bolsillo. Y vos le preguntas al jubilado, al que ojo, se jubila al 60, la media de vida en el Ecuador es de 82 años, es decir, a este panita le quedan 22 años de vida. que tendrá que sobrevivir los Un con. ingreso estable. Se acabó su ingreso estable, salió de la empresa, le dieron $60,000, $80,000. Y a la vuelta, esto es una realidad estadística, a la vuelta de 3 años ya no tiene esa plata. 1, no tiene esa plata. 2, no saben qué se gastó. Y 3, empieza a vivir una vejez cruda, una vejez llena de necesidades, una vejez complicada en la que depende de los hijos, en la que empieza a endeudarse en el IES, en la que empieza a sacar créditos del Sulco, porque se da cuenta de que tengo 65 años, tengo la vida por delante, porque de verdad tengo todavía 15 años de vida, ya no tengo un ingreso estable y ya no tengo mi Y jubilación. con la IA alargaremos una década al menos. Pero
y gasté aquí, gasté acá, y hice la reforma. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que pues, ustedes no me atrevería yo a darle un rol adicional a las cooperativas y a la economía popular solidaria, pero si me permites humildemente darte un criterio, yo creo que eso es un rol fundamental de la banca, pero sobre todo de la economía popular solidaria. Es un rol crítico, acercarte a este jubilado. No, y de hecho, amigo, te cuento que... Y decirle, a ver, acaba de recibir un ingreso fuerte, permítame asesorarle, porque si no va a sufrir una vejez completa. Sí, te cuento que una de las tendencias a nivel mundial es hablar de las finanzas plateadas, ¿no? Claro. Hablar de este segmento, no sé si llamarlo segmento de mercado, pero para identificarlo. El tema es que esta persona, por ejemplo, que fue empleado toda su vida, no sabe emprender. ¿Se le puede enseñar a alguien a emprender, crees tú, a esa edad? Es que yo creo que desafortunadamente en nuestro país todavía las instituciones viven en nichos, ¿no? Entonces los sistemas financieros piensan que solamente sirven para hacer sistemas financieros. Las universidades pensamos que solamente servimos para formar alumnos de 19, 20 años, cuando en realidad hay grupos en los que necesitan la interacción de varias instituciones. La Universidad Católica, en la que yo trabajo, es un ejemplo de programas de trabajo con la vinculación. Está acercándose a muchos grupos etarios que necesitan una mano. Yo creo que las finanzas populares en el Ecuador, la economía popular solidaria, también está cumpliendo un rol muy interesante en el país porque está haciendo eso. Y sin embargo creo que falta más. Creo que se debería mapear a estos actores, a estos grupos etarios, jubilados, migrantes sobre todo, acercarse, asesorarles y decirles, ok, usted está jugándose una carta fuerte cuando recibe esos $60,000 de jubilación. Porque la última, ¿no? Quizás. Esto tiene que alcanzarle para su vejez. Como $60,000 no alcanza para la vejez, lo único que puedes hacer es invertir. Es decir, que estos $60,000 se convierten en un capital inicial para algún proyecto que te genere un retorno estable. Y ahí la universidad tiene que apoyar el tema de la gestión del emprendimiento, eso es muy importante. Y las cooperativas de ahorro y crédito tienen que apoyar en el tema de gestionar esos fondos, ayudar con la administración de esos fondos, abrir una línea de crédito. Entonces yo pienso, por ejemplo, a ver, viene un jubilado, te da $60,000, esos $60,000 aquí en Caja. Caja dice, muy bien, la Universidad Católica de Cuenca me genera un plan de negocios para ese jubilado. Y Caja, en base a ese plan de negocios, le entrega no toda la plata de uno, sino le entrega en base a un plan de negocios, a un cronograma programado de inversiones. Le garantiza un futuro. Porque además, y esto es parte también de las finanzas plateadas, ¿no es cierto? Las Silver Finances, que es verdad que es una tendencia. Son emprendedores súper interesantes. Es un estereotipo eso de que para ser emprendedor tienes que tener 20 años. Va, de ninguna manera. Son tipos que en primer lugar, a los 60 años, ya no estás jugando. Te comprometes. En primer lugar ya sabes lo que es trabajar. Ya no estás con tonterías. Ya sabes lo que es trabajar, ya sabes lo que es ser disciplinado, ya sabes cuáles son las prioridades. Ya tienes un poco más abajo el ego, entonces ya no te interesa ponerte el sueldo de gerente, ya estás más tranquilo con tu vida, con algunas metas más cumplidas. Y toda la experiencia que trae, ¿no? Estás en una parte más serena de tu vida. Y tienes hijos, y tienes nietos, y tienes experiencia, y tienes títulos, y tienes cursos, y tienes seminarios, y tienes diplomados, y tienes horrores de cosas. Un gerente completo para tu empresa. Súper buen emprendedor, claro, y tienes toda la energía del mundo, hombre. Solo estás en contra de ese estereotipo. El otro día, no voy a decir quién, pero veía una ONG, vamos, que planteaba unos programas de apoyo a partir de los 60 años para personas de la tercera edad. Y la imagen, porque el imaginario, vos sabes mucho comunicación política, el imaginario es importante, ¿no? Entonces, en la imagen de la publicidad, eran unos dos viejitos así, ya encorvados, andando con el bastón. Apoyarnos el uno al otro para andar. Y la viejita del brazo, así. Y yo decía, a ver, oye, pana, yo tengo amigos de 65 años con los que de vez en cuando me siento a jugarme un póker y a tomarme una cerveza. No son así. Corren. Tengo un amigo de 68 que corre más que yo. Que corre más que vos. Mi papá tiene 84 años y no es así. Es un viejo entrador que quiere hacer cosas, que le interesa aprender. El estereotipo del viejito ahí temblando con el bastón, eso no es verdad. ¿Conoces vos gente de 65 años?
La gente es gente súper rentradora todavía. Este tema pasa también por, de alguna forma, atraviesa de forma, no sé, directa o indirecta, el futuro de nuestra seguridad social. En Japón se habla de que a ellos les queda un par de generaciones si no corrigen su tasa de crecimiento de población. A ver, el tema demográfico es súper complejo. Es súper complejo porque, sí, en efecto, para sostener la seguridad social, la media internacional es esta. Para sostener la seguridad social tú necesitas 7 afiliados aportantes como tú, como yo, ¿no es cierto? Que nos pagan el sueldo cada mes y nos descuentan del IES. Necesitas 7 afiliados aportantes para un jubilado. Esa es la media. Sí, 7-1. Para punto de equilibrio. Para punto de equilibrio. Para punto de equilibrio. Necesitas 7 afiliados al IES por cada jubilado. Tú tienes países como España, por ejemplo, como Alemania, donde tienes 4, donde tienes 3 aportantes por jubilado, porque la población empieza a envejecer muchísimo. Japón es uno de los casos más críticos. Y ahí entra el Estado a subsidiar, lo que igual tiene un costo para el resto. Exacto. Uno, que ahí entra el Estado a subsidiar, porque tienes ahí dos: o aumentas la edad de jubilación, o aumentas el costo, lo que les cobran a los afiliados. Son las medidas más, digamos, regresivas, porque el impacto en la economía es salvaje. O empiezas a pensar que este grupo etario de 65 años todavía sigue siendo un grupo productivo, y que este grupo etario de 65 años que se está jubilando es capaz de crear empleo. Acá hay datos de cuántos estamos afiliados por cada jubilado. En el Ecuador es un país todavía muy joven. Aquí tenemos casi 9 aún. Aguantamos un poco. Pero viene bajando, aguantamos un poco más, pero viene bajando, porque en el año 2000 éramos 12-1, en el año 2010 éramos 10-1, y en el año 2020 éramos 9-1, bajando uno cada 10 años. Y no porque la población joven no, a ver, no es porque no haya población joven, sino porque no hay trabajo. No hay trabajo y hay migración. Por eso es una torpeza muchas veces esa política migratoria de países como Estados Unidos, ¿cierto? Que dicen, nos queremos quedar solo los sucos. A ver, no es tan así. Porque al final del día, la población nativa de los Estados Unidos sufrió el mismo fenómeno que sufrieron el resto de países de Europa, y ahí la tasa de recambio tiene que ser de 3 o 4 afiliados por jubilado. Pero ya le pasó al estado de California, te acordarás. Tuvieron que decir vuelva. La población joven en realidad que aporta a Estados Unidos es la población migrante. Canadá está al lado, y mientras uno cierra las puertas, Canadá literalmente importa personas. Tú dile a un pelado que tengo una maestría, que tengo unos 30 años, 2 hijos jóvenes, con una buena formación profesional, de Canadá te ponen la alfombra roja, te dan trabajo, te dan casa, te dan lo que quieran, pero ya se dieron cuenta de que están viviendo un fenómeno demográfico súper complejo. En el Ecuador ese fenómeno va a llegar tarde o temprano, y no creo que seamos un país que aguanta un incremento de años de jubilación. Sería una crueldad. O de aportación. O de aportación tampoco, porque la gente necesita ese dinero. Ni tenemos para subsidiar. Ni tenemos Estado para subsidiar. La única forma es entender desde las finanzas populares y desde las finanzas generales que este jubilado de 65 años se jubila de la empresa, accede al IES, pero todavía no termina su vida productiva. Eso es súper importante. Wow. Eso es buena alternativa. Saber que ese jubilado, cuando se jubila de la empresa tras trabajar 30 años, empieza una segunda vida productiva en la que tiene que generar empleo, en la que tiene que invertir sus recursos, en la que tiene que generar valor. Ese grupo etario, nadie le presta atención. Oye, Fausto, aquí en el Ecuador, conseguir trabajo o volver... No, a los 40 ya... A los 40... estás fuera. A los 40 estás fuera. A los 40 si te quedas sin trabajo es una tragedia, porque estás fuera. Y a ese grupo etario, ¿qué hace? Y son millones de dólares en promedio, 1.600 millones de dólares que se pierden cada 3 años en Ecuador. O sea que... En gasto suntuario de migrantes y jubilados. Una de las opciones, además de resolver o de prevenir los problemas de seguridad social y cómo vamos a sostener la seguridad social, podría ser más bien ponernos a pensar en este tipo de programas. ¿Hay en el mundo algún programa o caso de éxito? Muchísimos. Primero es que eso es súper importante, lo que tú dices, enfocarse en ese grupo etario, porque si no, y volvemos al inicio de esta grata conversación, el dinero
per se no sirve, el dinero no satisface ninguna necesidad, el dinero tiene sentido si tiene un propósito. Si le das a alguien $60,000 de jubilación y no le das un propósito, ese dinero, ten la certeza que se va a perder. Junto con el dinero tienes que darle un propósito. El qué hacer con ese dinero. Si no, ese dinero se va a perder. Es una certeza estadística que se va a perder. Entonces, esta figura tiene un nombre, se llama outplacement. El término nativo, no sé si tengo una traducción al español, es un anglicismo, pero outplacement. Lo pueden investigar, lo pueden googlear, la inteligencia artificial puede hacer un tratado del outplacement. Esto nace con una empresa, si no estoy mal, que se llama la Siemens. Esta es una empresa que fabrica tecnología, claro, mayormente. Sí, los teléfonos. Bueno, sí, antes Luego teléfonos. Ahora creo que está en la era de los... Habían teléfonos Siemens, pero eso era en la época de los... Ahora con chips y otras cosas avanzadas. Los viejitos nos acordamos de los teléfonos Siemens. Ahora, en realidad Siemens se ha especializado mucho en equipos médicos. Hace todo lo que es tomógrafos, todas estas cosas para los hospitales, es marca líder en eso. Y esta empresa empezó con un programa que era súper interesante que te decía lo siguiente, a ver, tú te ibas a jubilar con $100,000, ¿no es cierto?, en Alemania, euros. Y te decía, bueno, tú voy a dar una parte, tú podías pedir una parte también para el gustito, dame 20 en efectivo, porque en efecto quiero cambiar de carro y finalmente he trabajado 30 años, me lo merezco, bueno, dale. Pero mucho de esto también se entregaba desde la misma empresa. La empresa auspiciaba con universidades de la región planes de formación. Entonces tú te ibas a jubilar de Siemens, te decían muy bien, con estos $80,000. Si estabas hacia la parte de producción, te decían te voy a poner una mini fábrica de piezas y partes de forma que te conviertas en proveedor de Siemens. Ya no eres empleado, pero te conviertes en un proveedor. O te conviertes en un distribuidor. Alguna empresa de embutidos en Chile, Santa Isabel me parece que es un ejemplo más cercano, ellos hacían esto, ¿no es cierto? Eran como decirte aquí Plumroso, por una acá le voy a pegar algunas empresas. Luego editamos. Está muy bien, muy bien. Era una empresa de embutidos de Chile. Que vende como las de aquí, cárnicos, pavos, chanchos, pollos, etcétera, etcétera. Entonces ellos te decían muy bien, si es que estabas hacia la parte de producción per se, te permitía, te daba tu liquidación, ¿no es cierto?, de jubilado, y te decía, con esto te voy a ayudar a ponerte una granja de cría de animales menores. Entonces, una granja de cerdos, una granja de pollos, una granja de pavos, una granja de algo, y te convertías en proveedor de esta empresa de Chile, ¿no? Te convertías en un proveedor y por lo tanto tenías un ingreso estable. Y si no, te ponían un X y Z centro, pero te ponían ahí un... ¿Se has visto que ahora todas las marcas de embutidos tienen su tiendita donde te venden sándwiches, donde te venden directamente claro, vendido al público? No sé, sí, que se ven por todo Cuenca. La mayoría de empresas de embutidos lo hacen, ¿verdad? Entonces aquí ellos te decían, perfecto, tú, si es que estabas más hacia la parte comercial, te voy a dar estos $100,000 que te debo, ¿no es cierto?, de jubilación, para que te pongas un punto de distribución del producto. Y por lo tanto te daban chance, la misma empresa, este proyecto se llamó outplacement, ¿no es cierto?, que significa qué hacer con el trabajador cuando se desvincula de la empresa, entendiendo que puede seguir produciendo. Además, si el pana que se pone la granja de animales menores para ser mi proveedor, ese hombre trabajó 30 años dentro de la empresa, ya sabe procesos, cultura, sabe la cultura organizacional, conoce los precios, ya conoce la empresa. Es alguien de casa que de pronto se convierte en mi proveedor o mi cliente. Y para la empresa más de lujo, porque si a vos como empresa de embutidos X te dicen, ñaño, de esos $80,000 que le tienes que dar a este jubilado, uno, le vas a dar no toda la plata de una para que no te caiga el hachazo, sino le vas a dar de acuerdo a un cronograma de inversiones. Te permite amortizar. Y más allá de eso, le vas, como se va a poner un centro de distribución de embutidos, de los $80,000 que le tienes que dar, 10,000 le vas a dar en producto, en embutidos mismos. Ahora, al escuchar esta... Le vas a dar el inventario inicial. Oye, en el mundo entero se hace, la gente está muy metida en eso, es súper importante. Te iba a decir, ahora, al escuchar esto, se vienen dos cosas a la mente. Qué idea tan genial, y dos, ¿por qué no se nos ocurrió antes, no? Es como
¿por qué no se nos ocurrió antes ponerle ruedas a las maletas si la rueda ya existía hace, no sé, 1000 años antes, 2000, 3000, 4000? ¿Por qué en nuestro entorno nos cuesta implementar estas ideas disruptivas que tienen que ver con el manejo de la economía? Yo creo que es porque estamos comprendiendo todavía la economía de manera muy limitada. Es decir, vivimos de una serie de estereotipos. La persona a los 60 años se jubila y el jubilado ya no sirve para nada. El jubilado tiene que ir a la casa a ver la televisión. Básicamente. Es decir, es una sociedad que está llena de estereotipos, es una sociedad que todavía le falta mucha cultura financiera. Por eso yo saludo este programa, porque le requiere mucha cultura financiera. Somos una sociedad muy populista. Les vemos con frecuencia debatir a nuestros políticos y eso es el reflejo, ¿no es cierto?, de la sociedad. Es una sociedad enferma de adjetivos pero vacía de propuestas y eso se transmite también al mundo empresarial, al mundo de la investigación, a tal vez la academia se salva también la economía popular solidaria, que son dos instituciones que respeto, pero en realidad la empresa ecuatoriana no tiene una orientación humanista marcada, no hay en realidad un tema de responsabilidad social corporativa. Quiero decirlo en el promedio. Cuenca se salva. Cuenca es una ciudad donde hay empresas muy valiosas. En el país hay, no voy a nombrarlas aquí, pero en el país hay ejemplos de empresas que tienen mucha responsabilidad social, que empiezan a pensar en estas cosas, pero digamos que en el común denominador de la empresa ecuatoriana no piensan en este tipo de cosas. Le ven al recurso humano eso, como un recurso humano, como activo más de la organización. Creo que nos falta mucha cultura organizacional, mucha responsabilidad social, pensar a futuro, ver más allá de nuestras narices. Eso es una cuestión que se va haciendo generación tras generación, ¿no? Y creo implicaría también un tipo de educación a nivel individual. Y aquí va mi siguiente pregunta. ¿La gestión del dinero es individual o es colectiva? ¿A qué me refiero? Yo como ciudadano, ¿de qué debería preocuparme en cuanto al dinero? Lo que pasa en mi entorno, la planificación, los propósitos. Te pregunto esto porque nosotros estamos muy alejados de la política, por ejemplo, ¿no? Vemos a la política, vemos al gobierno como un ente distante. Yo escucho a diario, tal vez me sume alguna vez a este comentario de, mira, gane el que gane, a la larga a mí me toca trabajar igual, no me importa. O sea, yo voy y voto porque necesito el certificado de votación. O el dinero es como, tiene un efecto tipo mariposa. Es decir, lo que pasó al otro lado del mundo, un aleteo de la mariposa una huelga al otro lado del mundo, una guerra, no sé, estas guerras tecnológicas ahora, en algún momento pueden impactar en mi economía. ¿Cómo funciona el dinero dentro de lo macro o de lo micro? A ver, el dinero primero que se gestiona, todo este tema de la gestión se hace siempre en colectivo y en cooperativa. O sea, olvidaba decir eso, pero por ejemplo el tema del outplacement se trabaja fundamentalmente en cooperativa. Porque a ver, también, ¿no? Yo soy una empresa grande cambiemos ya no digamos de embutidos, soy una empresa grande de textiles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo sería ideal que mañana el empleado que se jubila de la marca X de textiles pueda ponerse una tienda en su pueblo, en su barrio, en un centro comercial donde distribuye el producto. Para la empresa es maravilloso, como decíamos, es una figura de outplacement. Pero no le puedo poner una tienda a cada empleado que sale, es irreal. Entonces lo que hago es comunidades. 10 jubilados, 15 jubilados y les convierto en socios. Y esos 15 jubilados les pongo una distribución. Por afinidad, a cómo les juntos, no lo sé, pero vas generando cooperativas en realidad. El outplacement se basa mucho en generar cooperativas con los trabajadores que se van jubilando. Y quiero que te diga una cosa. Yo creo que uno de los éxitos fundamentales sería también el tema del migrante. El migrante piensa que va solo y vuelve solo, pero en realidad, si la economía popular, que sabe mucho del tema ¿no es cierto? O la academia, no lo sé, pudiera empezar no solamente a captar a esos migrantes antes de que se gasten su plata en gasto suntuario, antes de que esa plata se pierda por no tener un propósito, juntarles y, caramba, asociarles, generar ahí cooperativismo, ese cooperativismo, generación de clústeres de cooperativas, es súper importante, porque además se genera una masa crítica más grande para invertir y demás. La economía es cooperativa, la economía es comunitaria.
siempre lo ha sido. Ahora, ya en cuanto al tema político, yo creo que el efecto mariposa es totalmente cierto. O sea, ¿por qué el Ecuador pierde su moneda? ¿Por qué sucede el feriado bancario y la dolarización? Sucede por una falta de educación financiera, sucede por una falta de salud financiera. En un momento determinado se empezaron a abrir bancos por todas partes, los bancos empezaron a pagar unas tasas de locura, la gente empezó a confiar en este tipo de instituciones que eran tan débiles y la economía quebró, porque no había en el ciudadano un nivel de análisis, un nivel de entendimiento de que ese dinero tiene o tenía que tener un propósito. Y esto era súper importante, es uno de los fenómenos que se dio en el tema de la dolarización. Por eso el sucre murió, por eso perdimos nuestra moneda, porque la gente no entendía y muchas veces caen este tipo de cosas. Por eso hay el notario no sé cuántos, el fulanito de tal, que de pronto de tanto en tanto hacen estafas millonarias, se van llevando un montón de plata de un montón de gente. La gente cae con mucha facilidad en eso, porque la gente todavía cree la historia de la pirámide del dame $5,000 y yo mañana te devuelvo 10 porque tengo el negocio soñado. No. Necesitamos que la gente entienda que el dinero, la función del ahorro para la economía es fundamental. La gente tiene que ahorrar y que ese ahorro se invierta con sabiduría es la segunda parte, y esto lo hacemos como economía, poniendo prioridades como país. Pero es súper importante el político que llegue, no es en realidad el tema de simplemente ir a votar por tener el carnet. Cuando vas a votar por alguien, ese alguien va a ser el presidente y ese presidente va a tomar las decisiones, y esas decisiones tienen que ver mañana, cuando ya sea presidente y tomas esas decisiones, con qué tan fácil te va a hacer a ti sacar un crédito, con qué tan fácil te va a hacer a ti conseguir trabajo, con qué tan fácil va a ser para ti eventualmente salir del país si lo necesitas, con qué tan tramitoso o complejo va a ser ponerte una empresa, con cuáles son tus posibilidades de sobrevivir a una nueva organización. Y eso tiene mucho que ver con las medidas económicas, y por lo tanto creo que el estar informados del tema económico es fundamental. ¿Qué deberíamos saber? ¿Y hasta dónde saber? O sea, a mí me impacta lo que esté pasando ahora entre, no sé, lo que le está pasando a Estados Unidos con este cambio de gobierno que tiene con una política diametralmente opuesta en muchas áreas. Entonces, ¿eso a mí no me pega o sí? ¿O es solo local? No, te pega muchísimo. Primero porque esto va a tener un efecto directo en las remesas. Las remesas son una de las cosas centrales de nuestra economía. Y ahí, por ejemplo, el Ecuador sufrió un tema complejo durante la década del año 2000 a 2015, 2010, 2015, sus primeros 3 lustros. Había una tendencia marcada en la que el ecuatoriano migraba, pero la familia se quedaba aquí. Y la meta del ecuatoriano era reunir plata y volver a su terruño con plata. O iba construyendo sus bienes aquí, iba construyendo a distancia casi. A distancia casi, ¿no es cierto? Ahí el pariente que quedaba aquí le daba comprando saco por saco el cemento, y cuando él venía 10 años después tenía su casa, tenía su terreno, tenía algo. Ahora, del 2015 acá, esta última década, el ecuatoriano se va, pero se va con la idea de llevarse a su familia. El ecuatoriano se va diciendo: llego, me establezco y traigo a mi mujer y a mis hijos. Por lo tanto, el tema de las remesas es un tema que se va reduciendo año con año, y eso nos afecta muchísimo. Y ahora eso se va a revertir. Ahora lo que está planteando la nueva política con la nueva administración norteamericana va a hacer que eso te revierta. Va a ser más difícil irse, y si te vas va a ser más difícil quedarse. Pues cuando vengan esos migrantes de regreso, deportados, o simplemente ya no se puedan ir, como economía vas a tener 2 alternativas: o una crisis humanitaria y un repunte de la violencia, porque ese pobre migrante, cuando ya no tenga más alternativas, va a salir a ganarse el pan con un cuchillo entre los dientes porque no le toca más. O como sociedad, y esto es tema, tenemos que pensar como sociedad, vamos a buscar la manera de captar a esa población migrante y de darles oportunidades. Y darles oportunidades significa, es que ahí inclusive nos pone a pensar, no es una cosa de locos, porque muchas veces el gobierno te dice: pero ¿cómo quieres que financie el tema de los migrantes? Claro, vienen los migrantes y nos abren aquí un frente humanitario y económico, ¿y cómo les financiamos? El gobierno no tiene plata para hacerse cargo de sus manes que vienen. Sus manes vienen con su propia plata. Lo único que necesitamos es el talento y la inteligencia
para darle a esa plata un propósito, para cogerle a ese hermano migrante y decirle, a ver, espérate, antes de que te gastes esos $100,000 en un carrazo del año con asientos de cuero que casi se maneja solo pero que se deprecia a cero en 5 años, porque es un bien de lujo, cómprate un terreno al lado del terreno del vecino y dale alternativas y dile, ¿sabes qué? No siempre tomates, este rato sembrar tomates es muy mala idea, no está vendiendo nada, ¿sabes qué? Siembra brócoli, porque este rato es uno de los productos de alto valor, o si vas a tomar, siembra este otro producto de aquí, que es el tomate cherry, el brócoli y el tomate cherry, lo digo de verdad, son los dos productos del mundo agrícola que tienen más valor agregado, por el zucchini. Asesórale, dile, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos ponemos aquí? Si ya tienes un tema ganadero, porque tienes tus cuantas vaquitas ahí y estás ya produciendo leche, ¿sabes qué? ¿Por qué no te gastas esa platita y tecnificas y empiezas a producir queso? Ya que tienes leche, empiezas a producir queso y yogur y empecemos a ver si es que de ahí empezamos a generar valor agregado. ¿Cómo? Es decir, empecemos a buscar la manera de que esa gente empiece a encontrar alternativas de alto valor. Pero eso tiene que ser una política de Estado, esto tiene que ser una política pública. Y desafortunadamente hasta este rato, ahora no tuvimos un debate presidencial, muchos insultos, muchos adjetivos. Sí, pero no vimos política. Nadie habla de esto. Y si no lo hacen los políticos, tendrán que hacerlo los políticos locales, las alcaldías, los municipios, las prefecturas, que son un poco más cercanos al territorio. Y por ahí sí tienen, yo sí sé ver que la prefectura, que el municipio de uno u otro cantón eventualmente saca alguna iniciativa interesante. Y si ellos no lo hacen, Fausto, la academia y las cooperativas de ahorro y crédito tienen que tomar esa posta. La última, pero no puedo irme sin preguntarte esta, tú que sabes, la aparición de criptomonedas, blockchain, dinero electrónico, va a cambiar la dinámica de nuestra economía. Seguiremos teniendo esta concepción del dinero tradicional como la hemos tenido. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves el futuro de la economía, de nuestra economía local, con la aparición de estas nuevas tecnologías? A ver, primero y principal, el dinero electrónico es simplemente otra expresión del dinero. Esa es la prueba de lo que te decía hace un segundo. El dinero no existe, el dinero, el papel, el billete per se no tiene ningún valor a menos que tenga un propósito, y por eso tú tienes ya criptomoneda. Eliminan el papel, eliminan el registro monetario y lo único que hacen es centrarse en la transacción. Y esa transacción va ganando, perdiendo valor a través de la especulación. Yo creo que es muy peligroso. Es muy interesante porque se puede generar mucho dinero, pero también es muy, muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, y es muy peligroso desde el punto de vista de que es un dinero que se mueve exclusivamente a través de la especulación, y hay que tener varios conceptos. O sea, detrás de esto tienen que haber brokers, tienes que asegurarte de que hayan brokers, tienes que asegurarte de que hayan compañías sólidas, tienes que asegurarte de que hayan reservas en algún tipo de fondo federal o alguna cuestión. Es decir, que esta criptomoneda tenga algún tipo de respaldo en alguna moneda o divisa real, o en alguna empresa, o en alguna acción, de que no sea simplemente un código alfanumérico generado ahí. Y ahí lo que yo sé decirles es a los alumnos es esto: las criptomonedas son un avión. Entonces, tú sabes manejar carro, Fausto, y creo que manejas bien, ¿no es cierto? Y por lo tanto te animas a manejar tu carro todos los días. Pero si yo mañana te regalo un helicóptero, aunque te guste mucho el helicóptero, te vas a subir, le vas a aprender y vas a tratar de manejarle, no, porque no, probablemente no. Claro. Probablemente, seguramente no vas a ver, Andrés, me regaló, tengo un helicóptero nuevo, me subo, le prendo y aplastaré este botón para ver qué pasa, no, porque donde vuela, vuelo yo. Vuelas vos y no volarás mucho, además, porque en la esquina ya serás pomada, ¿no es cierto? Seguramente, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, ahí tengo el helicóptero, primero tengo que formarme, tengo que tomar un curso de un par de años, alguien tiene que enseñarme bien cómo vuela el helicóptero. La criptomoneda es tal cual. La criptomoneda es un helicóptero, es un avión, de hecho. Entonces, no te metas a manejar un avión si todavía no te han dado un curso de cómo manejar aviones. Entonces, ten cuidado, porque la criptomoneda requiere muchísimos conocimientos. Entonces, si algo tiene que tener claro a la gente es que no es un casino, no es como ir a jugar a traer monedas, no es como jugar al póker. O mejor dicho, sí, por eso la mayor parte de gente pierde y muy pocos son los que ganan.
Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Quieres meterte al mundo de las criptomonedas? Edúcate, fórmate. Yo tengo amigos que son muy exitosos en el mundo del trading, muy exitosos, que hacen mucho dinero. Por ahí les mandaré una copia de esta entrevista para que me escuchen. Uno de ellos se llama Marcos, es un hombre muy, muy exitoso en el mundo del trading. Él hace mucho dinero en este tipo de cosas, de las criptomonedas y demás. Pero el Marco, antes de hacer su primera transacción, siguió un proceso de formación, digamos, una especie de seminario, que más que es un diplomado de alguna manera, durante casi año y medio. Entonces él no tocó una sola criptomoneda, no hizo una sola transacción, se pasó un año y medio estudiando con una agencia certificadora que te certifica como trader, que te certifica que en efecto estás capacitado, con academias que se llaman academias de trading, donde te enseñan cómo manejarse este tipo de activos. Él se educó un año y medio, y cuando sabía lo que estaba haciendo, dijo, bueno, muy bien, entremos a esta cuestión, porque si no, te metes a jugar en un campo que desconoces y ahí es mucho más fácil perder la plata que ganar. El tema del trading es simplemente una digitalización de la moneda, pero al digitalizarse la criptomoneda, al digitalizar la moneda, la vuelve más volátil. Ahorita está, mañana no está y puede desaparecer en un segundo. Habrá que hacer lo mismo, entrenarse en el caso de bolsa de valores. Por supuesto. Todo lo que es manejo de activos financieros, de divisas, de criptomoneda. La bolsa de valores del trading manejas 3 cosas. Criptomoneda, manejas, 4. Criptomoneda, manejas índices, el famoso Dow Jones, el Nasdaq, todos estos manejas índices bursátiles, que es la bolsa. Manejas divisas, operas pares de euro-dólar, euro-yen, hay muchísimos pares. O manejas commodities, operas del petróleo, operas del oro, etcétera, etcétera. Todas estas 4 cosas forman el trading, ¿no es cierto? Y la criptomoneda, la operación con divisas, con pares de divisas, el commodity, sobre todo el oro y el petróleo, y las bolsas, lo que es bolsa de valores, el Dow Jones y esas cuestiones. Pero es súper interesante, hay una muy buena oportunidad financiera ahí. Con educación. Se puede garantizar que una persona que entra ahí va a tener una buena vida, va a ganar mucho dinero, y en efecto hay mucha gente que gana mucho dinero. Pero es comprarse un avión. Hasta que no termines el curso de aviación, que te toma un par de años, no toques el avión. Entonces No es así nomás, o sea, no es esa publicación que ves en Instagram que dice Jeff Bezos te quiere vender $1,000 en acciones de Amazon, invierte aquí. Claro. Ok. No, hay que tener cuidado. Tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Así que bueno que tocas este tema, porque nos permite tener una idea de lo amplio que es la educación financiera, lo importante. Amigo, yo te quiero primero agradecer por tu tiempo y comprometerte que no sea la última vez. Hay muchas cosas que de seguro podemos hablar contigo. Así que nada, enfrente de las cámaras, pues habrá que irle poniendo fecha a otra edición. Me comprometo. Estoy aquí cuando ustedes me indiquen. Más de un placer. Qué lindo espacio. Felicito esto. Me parece una cosa chéverísima y nada, siempre a las órdenes, amigo. Un placer, muchísimas gracias. El mío. Y a todos ustedes, los que están viendo o los que alcanzan a ver este episodio, recuerde, comparta, denle un me gusta, denos estrellitas en Spotify. La idea principal es que más personas tengan este contenido de alto valor y todos podamos tomar el control de nuestras finanzas. Así que a compartir, y esto fue Ahorra o Nunca.